esta oportunidad nos vamos a centrar sobre los desafíos, el impacto que ha tenido los nuevos paradigmas en el sistema de relaciones laborales, el análisis de las políticas, la regulación y la eficacia, la evolución que ha tenido el contenido del mundo laboral y concretamente con estos desafíos. ¿A qué llamamos desafíos, cuestionamientos que están sujetos a debate? Uno de ellos, por ejemplo, es si se está dando un verdadero cambio de paradigma jurídico, si hay un quiebre en las denominadas fronteras del derecho del trabajo, la necesidad de reformular su contenido respecto a los sujetos, al objeto, el surgimiento de nuevas modalidades de contratación, las formas atípicas como con una gran expansión, qué impacto ha tenido la digitalización, no solo en la economía denominada 4.0, sino el impacto de la digitalización en la producción de manera concreta. Se habla hoy por hoy no de la crisis del estado de bienestar, sino el fin del estado de bienestar, las distintas, y esto se ve también o ha impactado en la legislación laboral con varias reformas a lo largo de estos últimos 15 años, cómo se regula el mercado de trabajo, que el conflicto que vemos entre la finalidad de la normativa y la realidad, la problemática que esta plantea. Y para finalizar, determinadas asignaturas pendientes en términos de igualdad de género. Vamos a dividir esta serie de clases o de charlas en 4 partes, ¿sí? La primera parte nos vamos a ocupar precisamente de este cambio de paradigma, del quiebre de las fronteras, de esta necesidad o no de reformular los contenidos, analizando esta revolución tecnológica, ¿sí? Y estos paradigmas que impactan sobre el concepto de la relación de dependencia en nuestra región y también en Europa. Nosotros, antes de comenzar, les dejo aclarado que junto con estas clases se les hace entrega de un PowerPoint donde tendrán, por ejemplo, algunos de los fallos a los cuales voy a hacer referencia y obviamente de manera resumida el contenido dado en estas clases que le estamos haciendo llegar. Bien, para comenzar, es sabido que el trabajo es un hecho social, ¿no? Es un hecho humano, una suerte de expresión lo es de la cultura por su naturaleza cambiante y también moldeadora, como han dicho algunos autores, de la realidad humana. Y que ha tenido este hecho social numerosas implicancias en los distintos niveles de incidencia, obviamente a nivel social, a nivel político, a nivel económico y jurídico. Pero, sobre todo, desde finales del siglo XIX, la visión del hecho social trabajo tiene una visión predominantemente de carácter jurídico y económico. Esto es a consecuencia, obviamente, del nacimiento de la denominada sociedad industrial y los conflictos, otrora, ¿sí? Y totalmente, obviamente, revisten la actualidad, de los denominados conflictos de clase. Es decir, desde una óptica totalmente jurídica, podemos vamos a afirmar que el trabajo se concebió desde la idea de la tutela, ¿sí? Es decir, de la protección de ciertas relaciones económicas, es decir, una especie de equilibrio entre la tutela al trabajador individualmente considerado y una cierta protección de las relaciones económicas, teniendo como un fin fundamental alcanzar un equilibrio, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a esta paz social, una suerte de status quo entre la productividad y el crecimiento económico, es decir, y los derechos que eran considerados estables e inalienables, es decir, el equilibrio, el status quo, el fin del conflicto entre el capital y el trabajo. Entonces, podemos afirmar que luego de la posguerra, es decir, luego de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y desde la creación, sobre todo, de la Organización Internacional del Trabajo, hubo una real conciencia de regular y proteger al hiposuficiente que trabajaba. Es decir, el hecho de trabajo, esta realidad social que les describía, se definía jurídicamente y los caracteres típicos, ¿sí? de esta realidad se definían a través de 3 caracteres fundamentales.
la idea de un empleo continuo, estable, es decir, a tiempo completo, con un empleador que fuera identificable. La estabilidad era concebida como esa especie de derecho de propiedad que tenía el trabajador sobre su puesto de trabajo. El contrato solo se podía extinguir por alguna de las causales que establece la ley. El paradigma del mundo laboral era la estabilidad y la permanencia. El trabajo era a tiempo completo, es decir, el trabajador tenía derecho a cumplir una jornada mínima que le iba a garantizar el sustento, y por el otro lado había un derecho a una limitación de jornada. Esta relación laboral se daba bajo una relación de dependencia de un empleador, pero este empleador, la característica sustancial que tenía, que era un empleador identificable. Ese empleador que era identificable asumía todos los deberes establecidos en la ley, ¿sí? Obviamente la principal, para nosotros todos sabemos, era el pago de la remuneración. Y a su vez tenía derecho a ejercer ciertas potestades, poderes, facultades, que por ejemplo nosotros las conocemos como facultades de organización y dirección. Es decir, este es el paradigma bajo el cual se asentó la denominada relación de dependencia, y sobre esta realidad se consolidaron todas las políticas de protección social, los regímenes de seguridad social, es decir, todos los diseños normativos, los preceptos, las normas legales, y se consagró toda la legislación latinoamericana y europea, ¿sí? La mayoría de los códigos occidentales. La mayoría de estos códigos y normas vigentes, más allá de las profundas modificaciones que han tenido desde 1919 hasta, por ejemplo, la crisis del petróleo, fueron concebidas bajo este paradigma, ¿sí? Y más allá de, como digo, de las profundas modificaciones, se conciben y se han concebido bajo este modelo, ¿sí? El modelo se consolidó y se desarrolló más o menos, como les he señalado, hasta los años 70, y su expresión máxima, para quien le interese saberlo, fue el Código de Panamá en nuestra región como modelo, si se quiere, de lo que se conoce en alguna parte de la doctrina como el garantismo laboral. Ahora bien, sobre este paradigma también se consolidaron, como les decía, todas las políticas de protección social, los regímenes de la seguridad social, ¿sí? Los sistemas de representación sindical, la negociación colectiva, y estaban basados precisamente en el empleo, y luego vamos a desarrollar en el pleno empleo, en este estado de bienestar, y por ejemplo, también la propuesta de la fijación y la consagración de derechos tales como el salario mínimo, los límites a la jornada de trabajo y las distintas políticas de protección social. Pero luego llegarían los cambios. Precisamente a partir de los años 70 comienzan los cuestionamientos a este paradigma, no solo a nivel de regional como en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Este paradigma, este modelo, tiene como una especie de crisis existencial, si se permite el término, que está dado por la crisis económica, la profunda transformación económica, la crisis del empleo, el descenso marcado de las tasas de afiliación sindical y con una consecuente pérdida de influencia en materia de negociación colectiva. Por otro lado, en la década del 80, estamos resumiendo toda esta evolución, ¿no? Pero para llegar a este análisis que vamos a hacer posteriormente. En la década del 80 se produce el fenómeno denominado de la globalización, ¿sí? La denominada mundialización de la economía. ¿Qué hizo? Modificó el ámbito del mundo del trabajo. El comercio mundial no se realizaba ya a través de compradores y vendedores locales, sino compradores y vendedores mundiales. Era una economía transnacional, ¿sí? Que en ese momento comenzaba a complejizar e identificar a los distintos sujetos de la relación de trabajo y también idear determinados sistemas eficaces de protección. Durante la década del 90 continúan los avances tecnológicos, ¿sí? Y al fenómeno de alteración del ámbito de trabajo, con las consecuencias que ya habíamos señalado, se sumen que no solo se reducen las distancias físicas y temporales, sino que se aceleran los cambios en cuanto a la organización de producción del trabajo, ¿sí? Es decir, no solo se reduce la distancia física, sino las temporales. Se aceleran los cambios en la organización
y en la producción del trabajo, ¿sí? El tiempo de trabajo se difumina, ¿sí? Combinando trabajo real y la puesta a disposición, como señala la doctora Vega Ruiz de OIT. Es decir, hay una consecuente disrupción tecnológica y con una consecuente, lo vamos a ver, disrupción jurídica. En el siglo XXI, en el primer tramo que estamos viviendo, ya las primeras 2 décadas, vimos que esos cambios continuaron profundizándose y este hecho social del trabajo continúa modificando y ya no se modifica el ámbito de la producción, las distancias físicas y temporales, sino lo que está cambiando es la fisonomía propiamente dicha del empleo. Es decir, ya no cambia el ámbito del trabajo, sino su fisonomía. El impacto de la denominada industria 4.0, que está caracterizada por esta convergencia de la tecnología, que afecta a casi todas, ¿sí? Casi todas las áreas de la vida de las personas, es decir, no solo el trabajo. Y la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, vemos los robots sustituyendo humanos, la interacción, en definitiva, del hombre con las máquinas. Entonces, ¿qué estamos viendo? La tecnología causa también una disrupción en el modelo de los negocios, una disrupción en el modelo en cuanto a la creación y también en la destrucción de puestos de trabajo. Todo esto conlleva una aceleración de las ocupaciones que requieren también nuevas habilidades. Es decir, hay una cierta... ¿Qué implica esta revolución 4.0? Y no solo la revolución 4.0, la revolución y los cambios en estos modelos, ¿sí? En este cuestionamiento del cambio de paradigma, la globalización, los avances tecnológicos. Los mercados ya no se vuelven locales, ¿sí? Se alteran, ¿sí? Se achican y agrandan las distancias en simultáneo. Se alteran las nociones de tiempo y las nociones de espacio. Una pyme puede convertirse, no sé, por obra de la tecnología, en una multinacional capaz de llevar productos a distintos lugares del mundo con solo un clic, ¿sí? Asistimos a ciertas, como han dicho algunos autores, a la reinvención de ciertas reglas básicas del comercio mundial, ¿sí? Se reconfiguran las clásicas cadenas globales de valor, se comienza a hablar en realidad del offshoring, es decir, ya no es necesario llevar la empresa a otro país, a otro lugar, sino al reshoring, ¿sí? La Internet de las cosas y la inteligencia artificial hacen que muchas veces no sea necesario el traslado de una empresa o de un establecimiento hacia un lugar a otra. Otra de las cuestiones que han cambiado es esta consecuencia directa sobre el tejido social, ¿sí? El tejido social se modifica. El trabajador típico ya no es el fabril o comercial. Todo esto afecta y transforma distintas áreas de la vida de las personas, ¿sí? Impacta y consecuentemente en el hecho mismo del trabajo. Es decir, el tejido social, ¿por qué decimos que se modifica? Porque no es el trabajador típico, empleado, fabril, comercial, se amplía el número de trabajadores, entre comillas, y vamos a ver, considerados independientes, ¿sí? Esto quiere decir, lamentablemente, esto también repercute en el bienestar y en la dignidad de los trabajadores, aumenta el denominado los trabajadores autónomos económicamente dependientes, el cuentapropismo. Este cambio tecnológico y este cambio en el modo de trabajar implica una disrupción de las formas tradicionales de empleo y de trabajo. ¿Por qué? Porque se produce una deslocalización de la producción y en consecuencia, al laborar, por ejemplo, a través de plataformas digitales, tenemos nuevas conectividades, la pandemia ha sido una muestra de ello, ¿sí? O a través de estas, que las vamos a ver en una segunda parte, estas nuevas plataformas colaborativas, ¿sí? Vamos a hablar de la economía colaborativa. Entonces, cambian las tradicionales modalidades de trabajo y no solo a nivel de los trabajadores, sino también a nivel del management, ¿no? No únicamente
los trabajadores, o sea, de cuello azul, sino también los denominados de cuello blanco, ¿sí? La dirección, tanto el nivel de las tareas de dirección como a las tareas que pueden denominarse básicas o de apoyo. ¿Por qué? Porque también están cambiando las modalidades laborales basadas otrora en tareas más rutinarias. ¿Por qué? Porque pueden ser asumidas por máquinas analíticas, ¿sí? Que requieren determinados trabajadores que estén capacitados, surgiendo este concepto de las soft skills, es decir, de estas habilidades blandas, la capacidad de mutar de competencias, ¿sí? Estas nuevas modalidades laborales en las cuales se inserta el trabajo por pedido, el 0 horas, los contratos de 0 horas, el gig work. Es decir, todos estos cambios tienen un impacto en el concepto jurídico, muchas veces de relación de dependencia, en las modalidades de contratación y consecuentemente en las repercusiones y en el bienestar de los trabajadores. Por eso decimos que este hecho social que es el trabajo y la visión que se tiene del mismo, no podemos negar que está mutando. Es decir, hay disrupción en el modelo de negocio, hay creación o destrucción de nuevos puestos de trabajo, hay una transformación acelerada tanto de las ocupaciones como de los requerimientos y habilidades que se requieren para prestarla. Y hay una consecuente e innegable, ¿sí? Desigualdad en los ingresos. Eso también es cierto. Entonces, a todo esto debe sumarse en este análisis que estamos realizando los ciertos cambios demográficos, los cuestionamientos en cuanto a la circulación de trabajadores, en cuanto a la cantidad de personas que viven, por ejemplo, en Latinoamérica. Latinoamérica es la región del mundo que más rápido ha crecido en los últimos 500 años. Hay una seria dificultad, por ejemplo, en nuestra región para la creación de los empleos de calidad y sobre todo, tanto en Europa en menor medida y en algunos países de Oriente y en mayor medida en nuestra región, una gran obsolescencia de los conocimientos, ¿sí? Sistemas educativos obsoletos. Entonces, luego de esta breve introducción, volvemos sobre cuáles son estos desafíos, estos cuestionamientos y algunos de los temas que vamos a tratar, ¿sí? Hay un cambio de paradigma jurídico, hay un quiebre de fronteras en cuanto a la relación de dependencia. El derecho de trabajo debe reformular su alcance, su contenido. Algunos autores, como Rifkin, señalaban que sería el fin del trabajo allá por el año 95. No hemos llegado a tanto, pero sí nadie cuestiona que debe haber una cierta reformulación, que no quiere decir retroceder en protección. El surgimiento de estas modalidades atípicas, el impacto de la digitalización. Entonces, como en primer lugar vamos a hablar del resurgimiento de las formas atípicas de contratación y el trabajo autónomo económicamente dependiente. Como hemos visto, estos cambios que han operado sobre todo a partir de la década del 70 han cuestionado directa o indirectamente el modelo tradicional de relación de dependencia y de contrato indefinido sobre el cual se basaba el paradigma jurídico de la regulación de la mayoría de los códigos continentales. Las nuevas formas laborales presentan en su mayoría hoy por hoy relaciones complejas, limitando o causando una limitación importante a ese ámbito de protección y muchas veces causando una mayor complejidad en cuanto a la definición jurídica de estas instituciones. Ahora, tanto en nuestra región como en Europa, todos estos cambios tecnológicos, este cambio de paradigma, y no solo el cambio tecnológico, sino el cambio en el mercado de trabajo, ha impactado de manera notable en cuanto a la creación y la proliferación de las otroras consideradas formas atípicas de empleo. Es decir, ¿cuáles son las formas atípicas de empleo? Son aquellas que no responden al paradigma tradicional de empleo asalariado, ¿sí? Es decir, a la noción de contratación por tiempo indeterminado, dependencia, estabilidad laboral, organización estándar del tiempo de trabajo, se oponen
¿sí? O las definimos por oposición, estas modalidades asociadas sea a cambios tecnológicos o mismo en el mercado de trabajo o económico, que buscan mayor flexibilidad, ¿sí? Y la implementación de nuevas formas industriales. Hay un informe muy interesante, relativamente reciente, de la Organización Internacional del Trabajo. Es un trabajo que se denomina Formas atípicas de empleo en América Latina, la incidencia de las características del impacto. Fue publicado en el año 2017. Señala esta realidad, puntualiza esta realidad, señalando ¿qué caracteriza estas modalidades atípicas? ¿Sí? Las resume, el estudio se hace para la región en Latinoamérica y ¿qué finalidad tiene, ¿no? Por un lado, la búsqueda de una mayor flexibilidad en la implementación de las nuevas formas industriales. Esta organización, como os decía, no estándar del tiempo de trabajo, relaciones laborales atípicas tales como el empleo temporario, el denominado empleo triangular, que ocasionan también mayores riesgos de trabajo. Entonces, es decir, ¿cuáles son estas modalidades? ¿En qué se centran estas modalidades atípicas? Si nosotros tuviésemos que definirla de una manera sencilla o caracterizándolo de 3 modos. Primero, con una organización no estándar del tiempo de trabajo. Entonces, acá podemos incluir los contratos que no son a tiempo completo o a tiempo indeterminado, como lo llamamos aquí en nuestro país, ¿sí? Si bien no hay una definición mundial de semana estándar, en general, esta obviamente se caracteriza por tener jornadas de 5 a 6 días de trabajo y 8 horas promedio. Esta organización no estándar a la cual hacemos alusión del tiempo de trabajo precisamente va a estar caracterizada por tener jornadas inferiores a un trabajador full time o de empleo parcial o trabajo, estos contratos por trabajos a 0 hora o trabajos por llamada. ¿Esto atenta contra los derechos del trabajador? ¿Sí o no? Vamos a ver que determinados países, por ejemplo los Países Bajos es el país a nivel europeo que mayor contratos a tiempo parcial tiene y tiene estándares laborales y calidad en cuanto a derechos sociolaborales y reconocimiento a los trabajadores con un estándar elevado. No, per se, esto no implica, no siempre implica, esto tiene que ver mucho con la estructuración que se hace del mercado de trabajo, que este tipo de trabajos sean insuficientes. Ahora, no en esta realidad no siempre es compartida, porque, por ejemplo, en nuestra región, ahora lo vamos a ver dentro de un rato, estas formas de contrato a tiempo parcial o no full time son asociados o están asociados a situaciones de gran precariedad laboral. Es decir, la primera caracterización es una organización no estándar del tiempo de trabajo. Una segunda caracterización, ¿sí?, son estos contratos atípicos de empleo, es decir, todas aquellas formas de contratación que no están enmarcadas en este contrato por tiempo indeterminado y que no ya haciendo mención concretamente a la jornada de trabajo, sino que se extienden en razón de un proyecto, una práctica o una obra, o el denominado a nivel europeo trabajo estacional o el denominado trabajo casual, ¿sí? Estas modalidades también se caracterizan por esta condición de que la condición precisamente de asalariado o dependiente se ve desdibujada, ¿sí? Aparecen estas formas de contratación donde o bien la condición de asalariado, como les señalaba, está dibujada, o la contratación per se no se hace de manera directa por parte del empleador que hace uso de la fuerza de trabajo, es decir, quien se beneficia de la fuerza de trabajo del trabajador, sino tenemos algún tipo de intermediario. En estos tenemos todas las modalidades de contratación a través de empresas como de servicios eventuales, agencias de empleo, subcontratistas, ¿sí?
o trabajadores, que los vamos a incluir en esta nueva modalidad, trabajadores autónomos económicamente dependientes, ¿sí? Es decir, trabajadores cuya dependencia económica luce evidente y que sus ingresos, esta es una regulación que vamos a ver dentro de un rato, provienen entre más de un 75 o un 80% de un mismo dador de trabajo. Es decir, se caracteriza por estas relaciones también dadas por la triangulación, por la subcontratación, por la tercerización y el denominado outsourcing, ¿sí? El también denominado autoempleo dependiente, parece contradictorio el término, pero así se ha utilizado también, aquellas relaciones que en realidad también pueden ser, muchas veces, formas fraudulentas de un empleo subordinado, oculto o fraudulento. Les dejo aquí en las filminas algunas estadísticas que muestran, por ejemplo, a nivel regional, el aumento, ¿sí?, de estas formas atípicas de contratación, el trabajo temporario a tiempo parcial, el part-time en algunos de los países de nuestra región, el gran aumento que ha habido en Perú, en Ecuador, en Chile, sobre todo también en Brasil y en Argentina, en el último decenio, de estas formas atípicas. Es decir, a nivel regional, sobre todo a nivel Latinoamérica, la no registración no es la única forma de precariedad laboral, sino que también aparecen estas formas atípicas de empleo que adquieren esta característica puntual. En esta última década, señala el informe, se observan ciertas transiciones desde los puestos de otras ocupaciones salariales, es decir, la mutación de la transición de un trabajador que se prestaba tareas en relación de dependencia, comienzan a hacerlo en ocupaciones que son o tienen características mucho más precarias porque son formas atípicas como trabajos temporarios, trabajo a forma parcial y que en el caso de Latinoamérica están directamente relacionadas con la pobreza de ingresos y la denominada fragilidad o vulnerabilidad laboral. Pobreza de ingresos, por un lado, y subocupación, es decir, esta persona no, por ejemplo, trabaja la cantidad de horas que necesitaría trabajar para, obviamente, tener sus necesidades básicas satisfechas. Y se observa en los últimos estudios, los dejo en las filminas, que los grupos más vulnerables, como lamentablemente siempre ocurre, son las mujeres y los hombres. En el Brasil, por ejemplo, se observa en un estudio realizado entre el año 2005 y 2018 la persistencia de ciertas tendencias a precarización en el empleo y en especial las relacionadas con la tercerización laboral, el trabajo a domicilio, las contrataciones efectuadas a través de cooperativas de trabajo. Ha tenido un gran impacto la reforma laboral del año 2017 en el Brasil, con la noción del contrato intermitente que permite la contratación de trabajadores por horas, días o mes, recibiendo como pago solo el tiempo en que trabajen sin considerar las interrupciones. También se ha dado en Chile, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Chile el empleo temporario es uno de los que más ha crecido en los últimos años. El temporario es para nosotros el que sería el eventual, ¿sí? Una porción importante del empleo temporario se concentra obviamente en lo que se denomina la triangulación, lo que hablábamos de la triangulación laboral, también se hace a través de agencias de subcontratación. Y lo interesante que plantea el estudio, que solo 1/3 de la cantidad de trabajadores contratados a modo eventual o a modo temporario se reconvirtieron en trabajadores por tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que técnicamente se denomina el stepping stone, es decir, la piedra que permite saltar, ¿sí?, que permite dar el paso hacia un empleo protegido y con características más saludables, no se está dando. Solo 1/3 de los trabajadores eventuales luego consiguen dejar de ser trabajadores temporales eventuales para pasar a ser trabajadores
en relación de dependencia con toda la protección que acuerdan la ley, ¿sí? También se ha aprobado el estudio que este tipo de trabajadores temporales reciben una menor capacitación y tienen, obviamente, menores derechos en cuanto al goce de los mismos que los trabajadores a tiempo completo. Les dejo otras estadísticas también en las filminas disponibles de otros países, como Perú, y lo que queremos señalar con esto, como el del corrimiento de las fronteras, la profilización, de estas formas atípicas en Latinoamérica, que el trabajo temporario, además de implicar lógicamente una menor estabilidad laboral, conlleva también la denominada penalidad salarial. Hay una correlación directa entre los bajos salarios y la precariedad laboral. Hay una baja o una nula protección y que también está asociada a nivel regional con el incumplimiento de la legislación laboral. Finalizo con esta parte de la clase y continuamos con el trabajo autónomo económicamente dependiente, que es otra de las manifestaciones de estas nuevas formas y modalidades de contratación.